Buenas noches a todos, a todas, especialmente a las compañeras manipuladoras de alimentos que el día 12 tienen un paro nacional que le van a poner las peras a cuatro a las autoridades, ¿cierto? En Así esta es. oportunidad Buenas noches. estamos con la compañera Alejandra Muñoz, que cumple varias funciones, la compañera. Primero, es directora del sindicato SIMPAE, es secretaria general de la Confederación CONFETRAP, y también es Así es. consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Ya? La Exactamente. importancia de la compañera es que, bueno, ella es dirigente de la confederación que reúne a todos los sindicatos y federaciones de las manipuladoras de alimentos. Y el motivo de esta entrevista es que nos explique más o menos qué ha ocurrido desde la última gran marcha que hubo hace un año o un par de años atrás, eh, que también fue un paro nacional, que duró un día, 2 días. eh, Exacto. y bueno, para contextualizar qué ha pasado desde entonces con los acuerdos firmados hasta ahora y cómo se desarrolla el paro de hoy. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Agradecer la instancia y el espacio que se nos da como para contar un poquito la situación que estamos pasando una vez más las manipuladoras de alimentos. Primero, contextualizar un poquito que la movilización del año 2024 tenía que ver con pago de alrededor de 3.000 finiquitos a nivel nacional, ya, y de empresas que habían terminado la licitación y que no pagaron el finiquito como establece la ley acá en Chile en tiempo y forma. 10 días después de terminado la relación contractual, se debieran haber generado los finiquitos, cosa que no pasó. El año pasado nosotros estuvimos movilizadas desde marzo, abril, mayo, junio. Bueno, terminamos con una gran movilización en junio o julio, ya no recuerdo muy bien si fue junio o julio, en donde firmamos un protocolo de acuerdo en donde el Ministerio de Educación, conjuntamente con JUNAEB Nacional, se comprometían a liberar las boletas de garantía que tienen las empresas para poder pagar los finiquitos adeudados, o bien generar los ajustes, qué sé yo, la suma y la resta de la venta de las raciones durante el periodo que estuvo la empresa y con eso poder pagar finiquito. Efectivamente, se generaron desde julio a septiembre el pago paulatino de finiquitos de ese periodo, pero teníamos ahí un número importante de trabajadoras que se encontraban con licencia. Entonces no pudieron entrar en el proceso de finiquito que se generó en esa fecha porque eso correspondía a la gente que terminaba la licitación en marzo. No sé si me explico. Hubieron ¿Sí? algunas que como quedaron con licencia, estaban con licencia en ese periodo en donde se firmó el acuerdo, no pudieron entrar a este proceso porque estando con licencia obviamente no puede existir un finiquito. Claro. Ya estas trabajadoras fueron de a poco terminando su licencia y reincorporándose o terminada su licencia ya estaban en calidad de reincorporarse a la nueva licitación, pero la empresa con la que se había firmado el acuerdo, que era DLL Las Lagunas, hasta el día de hoy todavía no paga esos finiquitos. Entonces las trabajadoras que en su momento tenían perdón, licencias médicas, y estamos hablando no solo licencias maternales, sino que estamos hablando enfermedades bastante complicadas que por eso ellas no pudieron generar el cambio de licitación. O sea, Eh, ha pasado como un año. claro, más de un Y, año, sí, pues ha pasado. y el finiquito Y para las compañeras que están con licencia no se produce todavía después de un año. no se produce después de un año todavía el pago. Y tenemos algunas que, como la empresa Las Lagunas desapareció, no les terminó de gestionar sus licencias. Por ende, las trabajadoras han estado aproximadamente 4 o 5 meses algunas sin recibir ni siquiera pago de subsidios por licencia.
Entonces, nosotros hemos ido informando a Junab Nacional porque supuestamente hay unos ajustes todavía ahí. Todavía Junab le tiene retenida algunas platas a estas empresas que terminaron licitación el año pasado, pero tampoco se hace cargo de regularizar. Entonces, ¿qué nos pasa? Que tenemos un acuerdo firmado con varios puntos. Uno de ellos es el pago total de estas indemnizaciones y tenemos alrededor hoy día de 700 trabajadoras de arrastre de ese acuerdo que no se les ha pagado su finiquito y no reciben Y, tampoco y- subsidio porque disculpa, ¿cuál era el total de compañeras que entraban en el acuerdo? eran como 3.800 Mm. en ese entonces. En junio, el año pasado fue de 3.800, claro. Y ahora Es como tenemos un, el arrastre de estas que estaban con licencia en ese momento. es como un quinto de las compañeras que todavía están atrasadas con el pago de finiquito. Por supuesto, entonces hay algunas que ya no han seguido tirando licencia porque en Ahora realidad no se les son, están son, pagando. son 700 y las familias se componen por cuatro personas, o sea, son 2.800 personas afectadas Harta. eh, en total. Sí, pues además considerando que muchas de nuestras manipuladoras de alimentos son las que sustentan su hogar. Sí, por Claro. ahí pasa la problemática más grande, porque en realidad ellas son el sustento y son el soporte de la familia. Ya, y esa realidad de las compañeras que todavía no se les cancela el finiquito, se traspasa al conflicto actual, Exacto, ¿ya? exacto. Hoy día está dentro de uno de los puntos de nuestro petitorio, porque resulta que tenemos ese grupo de trabajadoras y tenemos un grupo de trabajadoras que judicializaron en el 2021 porque Junaed le quitó la licitación a una empresa en particular ¿No? y ellas todavía están esperando el pago de su finiquito. Claro que eso está judicializado, pero tampoco ha habido ninguna intención de parte de la institución de poder llegar a acuerdo, porque como se demanda subsidiariamente, al final siempre termina pagando la institución. La Ya termina institución se pagando. refiere a la FUNAER. Exactamente, porque son ellos los que tienen las boletas de garantía en su poder. Claro. Si cuando quitan la licitación, ellos no devuelven la boleta, ellos se quedan con la boleta en su poder justamente para pagar estos finiquitos, pero los pagan hasta 5 o 6 años después. Entonces, Pero así como ocurrió con el caso del Sename, que las instituciones que cooperaban con el Sename en su mayoría pertenecían a la ADC, ¿cierto? Al margen de que se licitara, ya estaba como acordado por debajo quienes seguían con la cooperación, digamos. En claro, el caso de la JUNAEV, cuando licitan con empresas, eh, ¿está ya previamente amarrado? ¿Es un botín de algún sector? Porque el nivel de irresponsabilidad es tan grande y si al final eh, termina pagando una y no la empresa, huele a pescado podrido. exactamente, exactamente. Lo que pasa que nosotros dentro de nuestros análisis bien básicos que hemos hecho, porque por la realidad que uno ve, el tema se genera acá porque Junaed no filtra bien la empresa que va a prestar el servicio. Ellos hacen declaración de solvencia que todos sabemos que no son reales. O sea, acá tenemos empresas que poco desarrollan un programa normal. Entonces, la forma en que ellos declaran su solvencia económica es un chiste, es un fraude, creemos nosotros, Claro, me porque, imagino porque resu- que las empresas que trabajan en este rubro
muchas de ellas deben tener un montón de imposiciones impagas. Por supuesto, sí, hay Entonces, algunas, muchas de esas. si es que el Estado sigue contratando a empresas que vulneran lo más elementales de sus trabajadores, es un contrasentido. Porque por último, el filtro inicial tendría que ser que las empresas que vayan a concurso no tengan, por ejemplo, juicios laborales, estén al día temas con las posiciones de las trabajadoras, ¿ya? En fin, eh, pero al parecer no ocurre eso. No, pues lamentablemente en la realidad no ocurre, en el papel y en lo que ellos dicen es debiera generarse un filtro en donde por cada comportamiento existe un puntaje asociado, pero resulta que acá también existe la facultad de aceptar en las bases de licitación empresas y UTP que se llaman una unidad temporal de empresas proveedoras, una unión de proveedores que se puede, no sé, pues que se puede unir solo para licitar. Entonces, estas empresas no tienen un comportamiento y no tienen una nota asociada, por decirlo de alguna manera, del comportamiento que ellos pudiesen tener contractualmente, porque existe, como te digo, la posibilidad de generar empresas solo para licitar. Entonces, claro, nos encontramos con empresas con RUN nuevos y se les entrega una licitación, ellos entran cobrando una ración a un precio bajísimo y como en las licitaciones se prioriza el precio, generalmente adjudican, pero no tienen respaldo económico, no tienen espaldas, po. No tienen espaldas para llevar una licitación en donde se debe contratar como mínimo a 150 trabajadores. Y la empresa más chica que está dentro del programa tiene 150 trabajadoras, sin contar los nutricionistas, los supervisores, los transportistas. Entonces, O sea, eh, son 150, son 150 trabajadoras de ahí hacia arriba. de ahí hacia arriba, claro, ese es el mínimo. ¿Y cuál sería el máximo de No trabajadores sé, que te puedo decir no? ahora que ya se está tratando de evitar que hayan empresas que adjudiquen muchas regiones, pero fácil pudimos tener en una 8.000 trabajadoras. El En una empresa? consorcio Merquén tiene tenía 8.000 trabajadoras. En el programa Salud y Vida, que hoy día es una de las que tiene harta ración también, 6.000 trabajadoras a nivel nacional. Y la empresa grande, ¿a quiénes pertenece? Las empresas grandes, Salud y Vida, Bumor, es de Abumor. La distal es de los Reyes. ¿Ya? Eh, Alicopsa, no, Alicopsa es de los Reyes, Abumor de los Yapur. Ellos son los dueños de las empresas. O sea, tienen, eh, digamos, por los apellidos, yo me imagino que tienen otros rubros, Sí, pues de todas maneras, sí, eh, sí. claro, o sea, y este es uno más. Exactamente, exactamente. O han incursionado en otros y se quedaron con el programa de alimentación, porque el programa de alimentación, a pesar que todos dicen que no deja ganancia, pero se sacan los ojos para adjudicar Claro, alguna unidad territorial. claro. Y existen empresas de papel. Existían algunas, sí, 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 existen algunas. Hoy día se supone que no debieran existir empresas o root hermanos o como nosotros les llamamos parientes, pero también sabemos que existen diferentes empresas, pero que las tiene comprada la misma persona y tiene palos ahí, tiene A los dos. personajes, por supuesto. Igual se da que un mismo personaje es dueño de más de dos o tres empresas. Solamente que en la lógica y en el papeleo es difícil encontrarlo, pero compra una pura persona la cantidad de insumos
para las 4 o 5 empresas, entonces claramente son una. claro. También se da en el día a día en los colegios. El problema es que las compañeras que trabajan en los colegios, ¿cierto? Eh, Pertenecen a una empresa externa, Exacto, pero en los hechos pasan a tener dos jefes. Uno es la dirección del colegio y otra la claro, empresa externa, y ahí se produce varias, varias situaciones de maltrato y de abuso. ¿Sí? exactamente. Se produce un triángulo ahí, un triángulo entre obviamente la empresa que nosotros prestamos servicio, que es la que nos contrata y nos paga nuestro sueldo, y la relación que se da en los establecimientos educacionales, en los jardines infantiles con las directoras, con las educadoras y en los colegios con el profesorado y con los directores de los establecimientos. Es complicado porque se tiende mucho a pensar que más que entregar un servicio de alimentación, somos pseudas nanas Así es. en algunos lugares, sobre todo en los jardines infantiles se da mucho más que en los Ya, colegios. En los colegios está un poco más regulado porque el tipo de alimentación es diferente. Nosotros en el colegio no le entregamos alimentación al personal, excepto del encargado PAE, que es como la contraparte en el establecimiento, y que ellos tienen derecho a su ración porque también nos conviene que ellos vean y coman lo que comen los niños para que tengan una opinión referente a lo que se les está dando. ya, Pero en los jardines infantiles, como también se le debe dar alimentación al personal del jardín infantil, es un poco más complejo. Ahí se genera ahí en algunos casos, un ambiente como de superioridad, podría ser, como que, chuta, tú tienes la obligación de servirme. En otros no, en otros la cosa es bien respetuosa y todo, pero la generalidad dice que ellas creen que nosotros prestamos no un servicio de alimentación, sino que prácticamente podemos hacer comidas especiales, minutas especiales, y si claro. nuestras manipuladoras se niegan, se solicita el cambio, entonces estamos como en un periodo como de, de esclavitud, por decirlo de alguna manera, Así es. inmersa en algunos lugares Y es un porque trabajo bastante tenemos, complejo. es complejo el trabajo porque no sé, a algunas no les gusta la comida o quieren otras cosas o quieren que se les mejore Un y menú a la carta. claro, tenemos muchos casos en donde nuestra socia mejoran la comida, la modifican con los mismos ingredientes, modifican, tratan de hacer, no sé si es carbonada, tratan de hacer ensaladita, ¿Mm? tratan de arreglar un poquito más, pero tiene que ver con la voluntad que tenga ella de poder hacerlo, pero en algunos casos se toma como una obligación. Entonces, cuando la manipuladora se rige netamente a lo que establece su contrato, ahí son problemáticas, las tenemos que cambiar y empiezan a Claro, solicitar cambios, es complicado. Es sí, complicado el tema, el tema de, de superioridad que se claro. pudiese No, ver. Ah, mira, y ahí lo más triste es que ese conflicto, ese maltrato que se da de trabajadores hacia otras trabajadoras. exactamente, exactamente. Cosa que desde el punto de vista de los principios sindicales, históricos, no se podría producir, pero No se da. debiera, po, exactamente. Pero mira, así como en la generalidad, pero sí existen casos.
sí existen casos de abuso, sí existen casos de maltrato, es complicado el tema, en algunos lugares bien complicado. Mira, afortunadamente nuestra socia y el sindicalismo a nivel nacional con el tema del rubro de la manipuladora de alimentos ha ido educando y hoy día nuestras socias levantan inmediatamente el reclamo, inmediatamente ellas detienen este tipo de cosas, pero pucha, hace unos 7, 8 años atrás la cuestión era terrible, o sea, la manipuladora en algunos casos tenía hasta que lavar autos de educadora. Hoy día, afortunadamente, existe el gremio de manipuladores, existe el gremio, que es un gremio bastante, tiene harta sindicalización, entonces ha ido regulando también todo este tipo de cosas y educando a las trabajadoras que ellas también son sujetos de derechos, po, Eh, sino el Yo me hecho imagino porque nosotros, que en su mayoría, o diría yo, en el 100% son mujeres, exactamente, claro, y ahí con todas las leyes feministas que se han promulgado, ¿cierto? El maltrato hacia las trabajadoras tiene una doble connotación, ¿cierto? claro que sí, Una en su calidad de mujer trabajadora y otra como trabajadora como tal, ¿cierto? claro. Claro. Ojalá que con toda esta cosa de la ley Karim eso se haya reducido. Se está regulando. Ya. Se está regulando. Hoy día trabajamos, ya tenemos mesas transversales, nosotros como confederación y como parte activa de la central unitaria hoy día, tenemos mesas con los diferentes gremios de la educación inicial y tratamos de marcar contextos de respeto, de unidad y si en definitiva compartimos los mismos espacios, entonces lo principal y primordial debe ser el respeto de ambas partes, porque en realidad, como dije, compartimos los mismos espacios. Sí, Entonces debe haber una cordialidad ahí en el trato y en todo. algo sucede en el ámbito de la educación media y básica, y en jardines también, que por alguna razón la relación entre los profesores y los paradocentes y la educadora o sea, las manipuladoras de alimentos, eh, es bastante compleja, ¿ya? Exactamente. Y en circunstancias que no debería ser porque ahí está muy presente el concepto de la coeducación, o sea, todos Eh, educan y, Exactamente. y todos deberían remar hacia el mismo lado porque el objetivo principal son precisamente los estudiantes, Exacto. ¿ya? Exactamente. Sí, en Pero si no, definitiva compleja ahí. la comunidad escolar la conformamos todos porque en la alimentación también es un proceso de aprendizaje, está inmerso dentro de un tema de aprendizaje y un niño nutrido es un niño que va a poner más atención, un niño que está bien comido, va a aprender más, a estar sano, por decirlo de alguna manera. Mm. Trayendo al paro del 12 de agosto, ¿cuáles son las principales demandas, exigencias? Mira, primero tenemos, como te dije, el tema de el arrastre de pagos de no finiquitos que se han provocado y que queremos que se regularice a la brevedad, por lo menos los que se puedan regularizar. Ya, lamentablemente hay algunos que están judicializados y para eso hay que esperar una sentencia. Y esa sentencia puede demorar Años. fácilmente 2 años más. Ya, pero hay algunas que todavía están esperando que se cumpla algún acuerdo. Ya, eso como primera cosa. Lo segundo que estamos demandando es que se regule el tema del índice de gestión. El índice de gestión es la cantidad de raciones que nosotros preparamos por manipuladora. Una manipuladora debe preparar 70 raciones, debe cocinar para 70 niños en
colegios y en los niveles medios. Y en la sala cuna, una manipuladora debiera cocinar para 40 chicoquitos. Entonces, ¿qué pasa? Este índice de gestión, que así se llama, es no tiene ninguna modificación desde el año 2010. La última vez que se modificó fue en el 2009-2010, pero nosotros en ese entonces teníamos otro tipo de alimentación, ¿ya? Era diferente, las minutas no tenían nada que ver con las minutas de hoy. Ya hoy día se ha incorporado mucho horneado, mucha verdura, es diferente, es totalmente diferente, Ya, hoy eh, son más complejas las minutas por supuesto. y por Y tanto requiere más trabajo. requiere más trabajo, Y por lo tanto, si es que hace 15 años eran 70 raciones, hoy día esas 70 raciones, por la complejidad, equivalen a 140, 120, claro, pues de todas por la mitad de maneras, trabajo invertido. sumado hoy día también a toda la trazabilidad que nosotros debemos hacer de la alimentación. Antiguamente se tomaban algunas temperaturas, se tomaba la temperatura de algunos equipos de frío, pero hoy día tenemos que hacer toda la trazabilidad del alimento. Entonces nosotros perdemos una manipuladora en el día llenando todos los registros que deben llenarse, ¿ya? De los lotes, del producto, de cómo llegó, cuál era la temperatura, todo un tema de los registros que se deben llenar. Entonces tenemos una llenando registros, porque si tenemos supervisiones y no están los registros, también hay amonestaciones para el equipo de trabajo en completo. Y tenemos a las otras compañeras preparando todo este tipo de preparaciones horneadas, eh, que, que están con un exceso de trabajo, y nosotros tenemos una cantidad hoy día de licencias impresionante, y tiene que ver con eso, con la sobrecarga que tienen las chicas. Pero ahí es parecido a lo que le ocurre a los profesores, que hay una cantidad de papeleo que hacen los profesores impresionantes, partiendo por las planificaciones diarias, mensuales, Exacto. anuales, qué sé yo, informes de todo tipo. Y eso según las inspecciones del trabajo y la superintendencia, se puede considerar como agobio laboral, Sí, claro, y tenemos como acoso laboral también, que, que en el fondo es distraer esfuerzo de la función principal, ¿cierto? claro, claro, Si el profesor distrae eh, cierta cantidad de horas en funciones que no son propias, digamos, que es el estar dentro de la sala de clase. Lo mismo ocurre con ustedes, que distraen horas en el papeleo y no en la función principal, que es exacto. el- elaborar la minuta y todo eso. Exacto, que es lo que debiera ser nuestro principal objetivo, Claro, el que la bandeja salga como corresponde, porque no debemos de perder el foco de que el niño que se alimenta a lo mejor es un niño que no come en su casa. claro, Entonces ahí es en donde nosotros nos preguntamos si está bien. Nosotros entendemos de que debe haber un protocolo o, para asegurar la seguridad de ese alimento que se está preparando, pero también se está perdiendo un foco en lo realmente importante, que es lo que yo demoro en preparar. O sea, está complicado el tema con el tema de los registros, muchísimos registros. Hoy día tenemos un famoso estándar PAE que, que eso es otra cosa, eso es donde nos van a ver, y tenemos que tener 5 escobillones de 5 diferentes colores. Las ventanas debemos de ponerle
número, la ventana uno, la ventana 2, la ventana 3, la ventana 4, y deben registrarse las limpiezas de cada una de esas cosas. Entonces, eh, creemos que en un mundo maravilloso, en donde tuviéramos cocina que cumplieran todos los estándares habidos y por haber, debiéramos ir implementando este tipo de cosas, pero acá han claro, avanzado, han avanzado en recarga y no han avanzado en modificar la cocina para lo que se quiere. claro. Y si a eso se suma lo que hablábamos anteriormente de la relación compleja entre Por profesores supuesto. y también la doble jefatura, digamos, que usted Sí, depende de la empresa externa y del colegio, entonces se hace, se, se constituye una tormenta perfecta y tenemos que la compañera se enferme así eh, es. por estrés, por alguna enfermedad, ¿cierto? Tiene licencia. Claro. eh, Hoy día fíjate que las musculoesqueléticas, lo que tienen que ver con el tren superior, los brazos, se hace bastante frecuente y justamente por esto, porque por ejemplo, los reemplazos no se generan en el tiempo indicado o con la premura que debieran hacerse. Entonces, tenemos una recarga laboral en establecimientos en donde se da alguna trabajadora con licencia, no llega inmediatamente su reemplazo, entonces las que quedan tienen claro, claro, entonces ese es uno, el tema de la baja del índice se hace como primordial, debe ser eso sí o sí. Y lo otro es que tenemos varios acuerdos firmados con JUNAED y con la visión del Ministerio de Educación o de la Subsecretaría de Educación Parvularia que no se han cumplido, que han quedado solo en la firma, que han quedado en el anuncio, pero no se han hecho efectivos, porque, porque no se le ha puesto el punto a que se cumplan. O sea, se firmaron, se dieron a conocer y dejamos que si en algún lugar se puede implementar, bien que se implemente. Si en otro omitieron o lo desconocen, bueno, no se hará, pero tampoco hay un interés de parte de la institución de hacer valer lo que ellos mismos, los compromisos que ellos mismos adquieren. Y y eso, cuando, claro, y cuando hablamos de eso, hablamos. Ponte tú, nosotros teníamos una cantidad de registros que se debía hacer y no debíamos de salirnos de eso, ahora se hacen más. Tenemos eh, el tema de la baja al índice que no se cumple, tenemos contrataciones de personal que se está haciendo a honorarios, cosa que no debiera hacer. Entonces, Junaed está permitiendo que esto se desborde, creemos nosotros. O sea, hoy día los prestadores hacen y deshacen y ellos son cómplices de todo esto. O sea, ya llega el punto en que uno dice, aquí hay, o sea, es imposible que no sepan todo lo que pasa. hay gato encerrado. Obvio, es imposible. Si, si Es ellos también esta relación de los compadres. Mi claro que sí, po, compadre es de la Junaed, mi compadre tiene una empresa, la contrato, qué sé yo, firmamos los acuerdos, pero por debajo le digo, mira, sabéis que no te preocupes por implementarlo, porque como yo soy el jefe de la Junaed o estoy arriba, eh, hago vista gorda nomás. claro, claro, Eh, claramente, que en el fondo, es que también, eso también ocurría con las subvenciones escolares. Las provinciales muchas veces hacían vista gorda con las cosas que ocurrían en los colegios, con las subvenciones escolares preferenciales que iban directamente al bolsillo del dueño claro, del colegio. Eh, entonces, es como que el ámbito de la educación es como un campo fértil que tenemos para generar
áreas de corrupción, ¿ya? Áreas claro, de vulneración de derechos, especialmente en los trabajadores más débiles. ¿Mm? Entonces, claro, claro, pues se firma un acuerdo, eh, digamos, para que no se cumpla. claro. No tienen la capacidad fiscalizadora tampoco, entonces es imposible que lleguen a todos los establecimientos. Han adoptado una forma de fiscalización por teléfono, que por teléfono yo le puedo decir cualquier cosa. Claro, Entonces, eh, no están donde tienen que estar, po, haciendo valer el contrato por omisión o claro, por, lo, claro. por no omisión, vamos a decirlo en ¿Cuál una es forma coloquial. el índice de eficiencia médica o psiquiátrica de las compañeras? Hartas. Mira, por ejemplo, nosotros que somos un sindicato, voy a hablar de mi sindicato, ¿ah? Que nosotros somos un sindicato de alrededor de 700 trabajadoras. Yo creo que se debe dar un rango de 50 licencias mensuales. Y Harto. estoy hablando que rotan, ¿ah? Que rotan, que por alguna cosa, que, bueno, pero van rotando, pero más o menos es el rango. O sea, se podría decir que en el lapso del año escolar, esas 700 compañeras, todas han tenido licencia. En alguna oportunidad, exactamente. Claro, No, y lo que se nos da, así como bien extrañamente hoy día, es que las trabajadoras en marzo, abril, en mayo ya están tirando licencia. Entonces no alcanzan a la mitad del periodo de año escolar y ya comienzan a tomar licencia. Y yo estoy hablando de licencia, no estamos hablando de licencia de enfermedad, estamos hablando de licencias de no sé, de que tienen algún problema con su extremidades, los brazos, con las piernas, y la psicológica, hoy día, pero son muchísimas, sí, muchísimas, muchísimas licencia psicológica. claro. Y en el discurso de los ministros neoliberales que hay Ujú. hoy en día, dirían, bueno, y eso implica un costo para el país, ¿eh? Un costo, y van a decir que dentro del PIB, eh, de las finanzas públicas, ¿cierto? El pobre Estado se desangra producto de licencias médicas, pero el Claro, origen, eh, digamos, son las malas condiciones laborales. así es. Esa es la madre Sí, del problema. así es, acá claramente eso es lo que influye en la cantidad de licencias que se generan, muchísimas. A mí me dio eso una vez que en un colegio había una pésima, eh, un- un tipo, había un muy mal ambiente laboral, un conflicto, pero horrible. Y, y la municipalidad tuvo la idea genial de hacer un taller, ¿eh? Ya, El taller era llevar a los profesores a una caja de compensación, ¿cierto? A un parque a pintar un ya, cuadro, ¿eh? Entonces, con pintura, eh, lápiz de color, que sé yo, con todo el implemento, acuarela, que sé yo, y pintaron. Obviamente, en esa actividad uno se relaja, ¿eh? claro, Eh, entonces decían, pero ¿de qué sirve pintar un cuadro si después que lo pintaste llegas al colegio y el ambiente laboral no ha cambiado en nada? claro, Entonces se produce un círculo vicioso porque ante el ambiente laboral, ¿cierto? Se generan estas actividades
que son contratadas otras empresas, ¿cierto? claro, ONG que lucran con el mal ambiente laboral, ¿ya? Hacen tres días de taller, se van y el ambiente laboral queda igual y las licencias se siguen produciendo y los compañeros y compañeras se siguen enfermando. claro, Y nadie ataca el tema de la estructura laboral, la claro. jornada antes, el, el agobio laboral, el acoso laboral, etcétera. Así es, claramente. Es complicado. ¿Hay otra demanda que ustedes tengan ahí? Tenemos, déjame, el tema de que se cumpla la ley 20.007 y algo 7767, se me va ahí un poco, que tiene que ver con, que habla de los contratos de las manipuladoras de alimentos. Ya ¿Ya? los contratos y las licitaciones establecen que todas las manipuladoras debieran estar contratadas con contrato indefinido y jornada completa, ya de 8 horas, ya sea preste servicios en la mañana o en la noche en algunos casos en las escuelas de adultos y en los internados también que se da, que tienen servicio nocturno. Y se está contratando a la gente primero con honorario, se está contratando gente con honorarios y no se están haciendo los contratos que debiesen haber y se está solicitando a las trabajadoras del día que hagan apoyo, por ejemplo, en las nocturnas y no se está contratando personal exclusivo para ese servicio, cosa que viene eh, hace como 6 años en las bases de licitación de que las nocturnas deben ser un contrato aparte. De hecho, no deben ser consideradas como trabajadoras del día. Tienen que tener varios requisitos y no se está haciendo. Las empresas le piden a alguna trabajadora del día que haga la noche, le pagan unos pesos más, la trabajadora tiene la necesidad de hacerlo, pero no le pagan ni la mitad del costo que tiene una manipuladora de verdad en la noche, pues. Entonces, el servicio nocturno nunca se fiscaliza, Claro, entonces ahí, jamás, jamás, o sea, no va a haber nunca una fiscalización a un servicio nocturno, a menos que lo hagan por teléfono, como ellos acostumbran a hacerlo. Y tenemos el tema que a pesar que en las bases dice, se sigue contratando de la forma en que el empresario le acomoda más y Junaed tiene la facultad de revisar todos los meses los contratos y la empresa prestadora debe hacer una actualización de la gente que tiene contratada. Entonces ellos acusan de que no se enteran de este tipo de cosas, pero sí están en línea, o sea, la información la reciben. Entonces tenemos ahí varios temas con eso, con que ellos no son capaces de fiscalizar un contrato, no son capaces de me fiscalizar. imagino, Entonces, no, no, no. yo me imagino que quien trabaja de noche, el precio por el trabajo de noche es diferente al del día, Debiera ser. ¿cierto? Y por tanto, los recursos monetarios que se asignan para pagar ese sueldo están, Exacto. pero al final de cuentas se contrata por un valor inferior. Claro, porque ni siquiera se ¿Qué pasa con contrata, sino que se le pide a una trabajadora que actúe como con horas extra, una cosa así. ¿Te claro, fijas? Entonces se le paga como hora extra o se le da un bono de 200, de 300.000 pesos por le la paga menos? nocturna. Claro. ¿Y qué pasa con los recursos que, que ahí sobran? Porque no se le entrega toda la plata No, po. que se queda con eso. La empresa, pues el empleador. Ya, La empresa, pues si la empresa es la que arregla ahí sus piezas para no tener que pagar una trabajadora más. ese robo, Entonces, el obvio, po. robo, ya, y ese robo se da por contado
nadie fiscaliza y el perjudicado primario, ¿cierto? Es la trabajadora y el perjudicado secundario es el que recibe un servicio que al final no es Exacto. completo porque no se está pagando o corresponde a la compañera. Exacto. Ese es uno de los puntos. Mira, ahora también en este, y fue el último que pusimos dentro del petitorio, es la famosa APP que está en desarrollo o que se quiere implementar como piloto y es una app en donde debieran estar subidas las fotografías de las bandejas, de la forma en que comen los niños, debiera haber una interlocución entre los padres y apoderados para ver lo que el niño come, alguna sugerencia, que a nosotros nos parece perfecto. Todo lo que sea fiscalizar de alguna manera lo que el niño está comiendo nos parece que tiene lógica, pero cuando se supervise lo que el niño está comiendo, po, no cuando se nos vaya a fiscalizar a nosotros, porque aquí nadie dice que muchas veces cuando está programado por minuta pollo, nunca llegó el pollo, llegó huevo, Mm. o por ejemplo tenían los niños churrasco y nunca llegó el churrasco y se les tuvo que dar atún, o en una comuna tenemos dos empresas, entonces un día en un lugar van a estar comiendo, no sé, papas rústicas con pollo asado y en el otro lugar van a estar comiendo poroto. ¿Y quién le va a explicar eso a la comunidad? ¿Quién Claro. le va a explicar que a veces tenemos que entregar 2 días seguidos fideo porque no llegó lo que corresponde? Porque claro, va a haber una fiscalización y qué bueno que sirva para fiscalizar lo que llega y lo que no llega, pero, pero hay también una estigmatización con el rubro. Entonces, cualquier cosa que, que no sea lo que dice, lo que diga la APP, va a generar un tema mayor para el gremio, creemos nosotros. Ahora, las fiscalizaciones tienen sentido en la medida en que lo que arroja esa fiscalización lleve a que se mejore todo. Claro, Pero si es una fiscalización solamente para decir fiscalizamos, sin claro. que haya mejora, no tiene ningún sentido. No, y además que una vez más ellos invierten porque una EPP no es barata, po. Mm. Una APP tiene todo un tema, nosotros no entendemos mucho de cómo se generan las aplicaciones, pero la lógica nos dicen que hay una inversión ahí y una inversión que no es poca, pero nosotros tenemos el 50% de nuestras cocinas sin resolución sanitaria. Tenemos cocinas que no tienen califón funcionando, tenemos cocinas sin desagüe, tenemos cocinas con bodegas que no tienen ninguna ventilación. Entonces, creemos que contraten en fiscalizar para poder ir arreglando todas estas cosas. O sea, no podemos pretender que tenemos un programa con los estándares como para una aplicación de APP cuando, cuando las infraestructuras en donde nosotros trabajamos, algunas dejan harto que desear, harto que desear. Bueno, Afortunadamente, lo que tú señalas, ¿cierto? Coincide bastante con las denuncias que hoy día están haciendo los colegios que están en toma, claro, que hablan de infraestructura que es de mala calidad, que no cumple los estándares necesarios. Y claro, dentro de ese contexto, el alcalde Mario Desbordes, ¿cierto?, puso a los estudiantes a ser sicarios de la educación. Pero acá tenemos tu versión, ¿cierto?, que viene a ratificar lo que dicen los estudiantes. si, si ellos están mirando, ellos ven la forma en que se entrega Mira, afortunadamente existe un compromiso de parte de las trabajadoras que es aplaudible, ya se gana todos los premios, porque para las condiciones que nosotros tenemos,
no han habido registros de enfermedades por transmisión alimentaria. O sea, ahí se ha hecho un trabajo y tiene que ver netamente con el compromiso, pero hay lugares en donde no se debiera dar el servicio de alimentación. Bueno, Ahora sí, sí, la Junaed depende del Ministerio de Educación. exactamente, sí. Claro, claro. Ahora, Entonces, el de año pasado, cuando se hizo la marcha, el ministro de Educación, el señor Cataldo, estaba muy contento con lo que se firmó, con lo que se acordó. Era un perro con pulga. ¿Ah? Eh, claro, sí. ¿Sí? Y me imagino, ¿y por qué, por qué un ministerio tan importante como el de Educación, ¿cierto? Que, bueno, ahí está el futuro de Chile, dicen. Eh, Se dan estas cosas. Eh, Buena pregunta. Como que hace agua, porque por un Exacto. lado está la denuncia de los chiquillos, ¿cierto? De las tomas, está lo que ustedes sucede, que ustedes denuncian. El año pasado hubo 2 suicidios de profesores, producto de los maltratos del agobio, qué sé yo. Eh, ¿Por qué se dan todas estas situaciones precisamente en un área que debería ser impecable? Entonces, ¿Por qué, por, digamos, ¿por qué crees tú que se da? no sé, Más todavía fíjate. en el contexto de este gobierno que una de las banderas era precisamente hacer de la educación lo principal y también eh, todo este discurso feminista fuerte eh, y que visto lo que tú me dices, ¿cierto? La vulneración de derechos hacia la mujer trabajadora es a todo dar. Exactamente. Entonces, se habla mucho de regular, como tú bien decías delante, la ley Karim, ¿No? que viene un poco a respaldar el tema, pero yo creo que hay una vulneración escondida de todas maneras igual. Y el tema de lo que se da en el establecimiento, creo que mientras no seamos capaces de legislar leyes que vengan con un sustento económico, no vamos a poder tener logro. Porque en la práctica, claro, promulgamos leyes y se sale súper bonito y se ve bien bonito. Lo mismo Bueno, cuando a nosotros nos ponen mejora en las bases de licitación súper bien, pero viene cero, pues viene sin ningún recurso asociado. Entonces, ni un se peso. nos da, se nos da que ponemos todas las expectativas en que la cosa va a cambiar. En el transcurso del camino nos damos cuenta que, claro, sí, pues en el proyecto y en el bosquejo se veía bonito, pero para pintar se ¿No? necesita lienzo, pintura y pincel. Claro. Entonces nos entregan solo la idea y no nos dan ni la pintura, ni el lienzo, ni el pincel. Entonces se empieza a generar Y en el una caso de frustración. ustedes, por ejemplo, al ser casi el 100% mujeres trabajadoras, ¿el, el Ministerio de la Mujer se ha involucrado en este problema? Nunca, Nunca. nunca, nunca se ha involucrado, nunca. Es uno de los rubros precarizados. O sea, nosotros hoy día afortunadamente tenemos una remuneración bastante digna, pero es porque nosotros la hemos peleado en la calle todo el tiempo. O sea, Bueno, nosotros hemos sido bastante constante en la demanda. Y además que si bien se ha peleado todo, o sea, los grandes han sido porque salimos a la calle, pero también porque el Estado tenía una deuda tremenda con este sector de mujeres, como bien dices tú, de mujeres que prestaban un servicio, de mujeres que estaban invisibilizadas.
y de las mujeres que en la cadena de la alimentación eran consideradas el último eslabón, eran las últimas. Entonces, ha habido ahí un trabajo bastante importante de los gremios, pero la autoridad no ve la necesidad de algunas trabajadoras. O sea, creemos que hoy día no lo han hecho bien, no lo han hecho bien, han omitido muchas cosas, han omitido no solo con nuestro rubro, sino que uno lo mira y lo ve también con lo que está pasando cerca nuestro, con el rubro de las educadoras, con la mayoría de los que prestamos algún servicio. Han omitido, no sé si ha sido por gestión, por omisión, ¿no? O porque se van a ir quizá y creen que la cosa llega hasta aquí, no sé, no sé, creo que hay un análisis ahí más grande que hacer. ¿Pero usted no cree que una forma de avanzar en alguna solución posible es también avanzar en ir creando un sindicato único de trabajadores de la educación que, que reúna, que agrupe a todas estas confederaciones de educadoras, de profesores, manipuladores, para docentes, eh, y que se confeccione un solo pliego? No sé si un sindicato único, porque los profesores, ellos son municipalizados, ¿Ya? ¿cierto? Ellos van a entrar al LEP, Una parte, una claro, parte. una parte. Nosotras, las manipuladoras de alimentos, prestamos servicio a empresas externas, por ende, tenemos un empleador diferente, ¿cierto? Las educadoras tienen el Estado. Claro. En cuanto a una negociación, digamos así, como única. En cuanto a lo remuneracional, creo que sería complicado. Sería un poco complicado quizás poder alinearnos si no, nosotros estaríamos todos los años en la calle también tratando de pelear un reajuste que nos favoreciera. Pero quizás se pudiesen dar, no sé, decálogo o protocolos o cosas que debiesen ir rigiendo el trabajo de esta comunidad escolar. Mm, ¿Te fijas? Porque si bien tenemos empleadores absolutamente diferentes, pero hay cosas que se pueden dar porque el mandante sería solo uno. No sé si claro. me entiendo en el Sí, enredo que hice. sí, sí. No, sí, sí, Pudiese, pudiese ser porque nosotros de alguna manera la fórmula la ocupamos porque nosotros hemos puesto todas nuestras mejoras en las bases de licitación y hacemos que el Estado se las exija a los prestadores. Entonces nosotros, todo lo que tiene que ver con remuneración, con aguinaldo, con bonos asociados, nosotros los negociamos directamente con la institución y lo ponemos en las bases para que así después se le exija al prestador que entregue lo que nosotros hemos establecido como para que esté. Entonces, a lo mejor pudiese ser una, una buena alternativa, pero habría que darle harta vuelta. se podría Ay, partir, por ejemplo, que todos las, eh, los sindicatos, las asociaciones del área de educación negocien el mismo día, claro, estratégicamente sería fenomenal. claro. Y así tienen a todos los trabajadores en la calle, ¿no? A la vez. Y Claro, claro. eso podría ser una forma de presionar, porque tiene que haber alguna forma de que estos personajes insensibles y también indolentes, eh, Mm, digamos, despierten, recapaciten, hagan algo, porque mal que mal están ahí para hacer algo, ¿no? claro. No para no hacer. Mm. ¿Eh?
es lo mínimo que se le pide. Bueno, mira, nosotros hoy día teníamos el primer punto de nuestra movilización, tiene que ver con un programa NAE, ¿ya? ¿Ya? Que este famoso programa NAE es un programa que implementó Junge Integra para los niños que tienen condiciones alimentarias diferentes, Ya, ¿ya? Y que no pueden comer, o que no pueden, o que la familia no les permite comer lo que se cocina en forma convencional en los jardines, ¿ya? Entonces se les permitía traer desde la casa alimentos, se les permitía traer desde la casa, pero estos alimentos llegaban a nuestras cocinas y nuestras manipuladoras debían de retermalizar, debían de hacer un sinfín de procedimientos con estos alimentos. Entonces, nosotros después de un largo trabajo, logramos de que se erradicaran esta cantidad de alimentación especial y llegamos a que todas las alimentaciones especiales que se iban a dar en los jardines no debían entrar a nuestra cocina por el riesgo que eso llevaba. No teníamos la trazabilidad de ese alimento, así que era complicado para lo que nosotros preparábamos. Se determinó que los alimentos iban a llegar en termos y que tenía que ser el personal del jardín el que se iba a hacer cargo. Ellas obviamente pusieron el grito en el cielo, se movilizaron y estuvimos ahí en hartas conversaciones con algunos gremios, sobre todo con los que son parte de la central. Ahí ya tenemos una convivencia un poquitito más amable y íbamos a tener una arremetida en conjunto, ya. ¿ya? Pero todavía no se ha dado. Todavía no se ha dado, de hecho nosotros hemos andado varias veces, hoy día estuvimos en una, en un seminario que tenía toda la Junji con toda su territorial del país y hubiese sido súper bueno si en definitiva el tema de de esta alimentación especial nos toca a ambas partes y tenemos las dos partes la misma aprensión que tiene que ver quién se hace responsable de lo que viene de la casa, Claro. porque porque no sabemos las condiciones en que se preparó, no tenemos idea, entonces es un tema complicado y bueno, hasta ahora todavía estamos esperando saber si se pliegan a nuestra movilización o no, pero es que se considera que tenemos demandas muy diferentes, entonces en definitiva cuesta un poco alinearse y buscar puntos de encuentro. Hoy día tenemos claramente el del protocolo porque nos toca de lleno, o sea, ya nos pusieron a ambos responsables, pero solo eso, no se logra ver que existen otras cosas que quizás pudiesen ser trabajadas en conjunto para la mejora de lo que es el tema como comunidad escolar, como comunidad educativa, pues si en definitiva somos todos parte Claro. de ello. Una consulta, el paro empieza el día 12. ¿Es un paro indefinido, con fecha de término? ¿Es un paro de advertencia? Es un paro de advertencia. El 12 nos movilizamos, pretendemos sacar a toda la gente. Históricamente estamos todos los gremios de manipuladoras unidas, hoy día, todas, las 9 organizaciones a nivel superior que existen, estamos todas hoy día complementadas y unidas. Y no nos reunimos con la autoridad hasta después de la paralización. También lo definimos, o sea, nosotros el 12 nos movilizamos, tenemos una convocatoria en donde vamos a marchar, en donde vamos a entregar una carta al presidente, después vamos lo más probable a entregar una carta a la institución o al Ministerio de Educación, ahí eso está por definirse. Y el día 13 absolutamente dispuestas a sentarnos en el horario y donde nos digan a conversar. Ya. ¿Y qué pasa, Pero por ejemplo, si el día 13, el día 14,
no hay acuerdo, o solamente se acepta el 50% de las demandas. Va a venir un paro nacional e indefinido. Ya. Hoy día no hay, creo que no hay espacio para deponer algo si estamos en conversaciones. Han habido muchas instancias de conversación y han habido muchos documentos firmados que no se han cumplido. Entonces hoy día tenemos dos cosas. Uno, el desgaste de nuestras organizaciones sindicales y lo otro es que han perdido credibilidad ante sus bases porque no se han hecho valer los acuerdos. Por- Entonces, con, eh, porque se da también un tema complejo el día 13 y 14 debido al antecedente anterior que ustedes tienen de que se firmó el acuerdo, pero después no se cumplió. exacto. ¿Cómo van o sea, qué van a hacer para que en el momento de firmar el acuerdo haya certeza que se va a cumplir? Mira, lo que nosotros queremos hoy día, por ejemplo, fechas y no con la institución, o sea, hoy día para nosotros hoy día la institución no es un organismo validante frente a nuestras demandas, no lo es. De hecho, el ministro Cataldo, que se ha sentado mil veces con nosotros y la última vez salimos juntos a dar una rueda de prensa, ¿Mm? tampoco es un ministerio validante. Entonces nosotros hicimos una exigencia que necesitábamos personeros validantes en lo que nosotros queríamos, porque no nos vamos a sentar otra vez con ellos para que nos pase lo mismo que la otra vez, po. ¿Quiénes podrían ser esos personajes validantes? Mira, nosotros solicitamos interior para que nos haga la bajada de, de donde tenemos que ir, porque tenemos dentro de nuestro petitorio debiese ir un punto a salud, otro punto al Ministerio de Trabajo y otro a educación. En primera instancia queríamos una mesa transversal con todos, pero queremos que haya una bajada desde ojalá de la presidencia para abajo, po, porque, porque podríamos tener la certeza de que se van a cumplir o se van a tratar de solucionar todos los puntos que nosotros estamos poniendo en la mesa, que no es nada nuevo. Partimos de la base de lo que nosotros estamos pidiendo, no es nada nuevo. Nosotros estamos pidiendo que se respeten los acuerdos que tenemos firmados. Porque la mesa que se establezca, con los componentes que sea, digamos, va a tener una labor bastante ardua, porque por un lado va a tener que dar cumplimiento al acuerdo anterior, Claro, ¿cierto? Y aparte de esas tareas pendientes, va a tener las tareas actuales. exacto. Entonces, en el fondo van a tener que echar a andar dos acuerdos, el antiguo y el Claro, nuevo. claro, claro. Podríamos decir uno con, así, a corto, urgente plazo de solución, uno a mediano y otro a largo. Claro. Y tenemos súper claro que dentro de lo que nosotros estamos pidiendo hay cosas que deben ser resueltas al instante y otras que van a tener un camino un poquito más lento y hay otras que son a mediano plazo y eso lo tenemos súper claro, pero ya hoy día ya hay una sensación de incredulidad frente a la contraparte que nosotros tenemos que, que por eso hoy día decidimos la movilización y después conversar porque hay un dejo de descontento en el rubro mismo que la ¿Mm? gente necesita hacer catarse Claro. y creemos que esta es la mejor manera de hacerlo. Y Ahora, dentro del contexto político actual, la coyuntura presidencial,
¿cierto? Eh, es para la risa, pero la verdad que yo debo ser como un montón de personas en Chile que ve, escucha y la verdad es que no lo cree lo que ve y escucha, pero cada vez va en bajada. Pero más allá de cómo sean los candidatos y candidatas, digamos, eh, se está dando eh, varios foros sectoriales. Eh, y ante esta demanda justa de ustedes, eh, es un contexto preciso y precioso para emplazar a los candidatos, porque se ha hablado de inversión, de macroeconomía, de la salmonera, de la, qué sé yo, de llevar a Chile a estados superiores de desarrollo, incorporarlo al primer mundo como un país desarrollado, pero el tema de la educación y el tema de los trabajadores no existe. Eh, yo hace tiempo que no escucho el concepto clase trabajadora. Eh, y, y ya se dejó de intentar de reformar o cambiar el código del trabajo. ¿Eh? Es tan curioso que en las dos convenciones constitucionales que hubo, en los proyectos, ninguna, ninguna hablaba de trabajadores, de clase trabajadora, sí de empresarios, los empresarios que sí, en fin, eh, pero el trabajador no existe. Eh, es una cosa del siglo XIX, siglo XVIII, qué sé yo, no sé. Entonces, a lo mejor sería buen elemento para lograr que los acuerdos se cumplan, emplazar al conjunto de los candidatos presidenciales, eh, incluso funarlos, digamos, por su incompetencia en el ámbito de la educación. Sí, así es. Porque la, la duda que tengo es la siguiente. Por ejemplo, ustedes firman el convenio, el, ¿Algún acuerdo? el acuerdo, claro, el día 14. Después del día 14, ¿hay algún plazo que ustedes establezcan para verificar o fiscalizar que se está cumpliendo el nuevo acuerdo? Tiene que ser, tiene que ser, pues dentro de lo que nosotros vamos a aceptar para, para que se trabaje, debemos de poner los plazos. O sea, es que lo que pasa es que se han puesto plazos y no se han cumplido. Entonces, hoy día el tema de los plazos es complicado. Es complicado. Sabemos que existe trabajo a mediano y a largo plazo y otro que se tiene que resolver ya. Y eso lo tenemos que tener claro. Entre todas nos ha costado un mundo ponernos de acuerdo, ha sido agotadorísimo, ya, pero sí concordamos en que obviamente dentro de todo no van a haber cosas que no son inmediatas, pero va a haber que trabajarlas. Y tampoco van a ser eternas tampoco. Necesitamos, además que estamos, como bien usted lo dice, estamos a puerta de un nuevo gobierno, Claro, de un nuevo gobierno. Entonces, más encima, no nos podemos dar todo el tiempo del mundo para que se genere de alguna manera el visualizar que viene el cambio y si aquí no estamos hablando de cambio, estamos hablando de que se cumplan cosas. Entonces tenemos que hacerlas cumplir ahora y ratificarlas quizá en un nuevo acuerdo, pero no puede ser indefinido, o sea, no puede pasar mucho claro, tiempo porque porque el gobierno que venga va a decir, bueno, ustedes llegan a acuerdo con el anterior, pero no conmigo. exactamente, Pero exactamente. conmigo de parte foja cero. Sí, afortunadamente cuando hemos tenido, como llevamos harto tiempo en esto, cuando hemos tenido cambio de gobierno, no hemos avanzado mucho, pero no se ha desconocido lo que tenemos, Ah, ya, ya, porque
porque es bien sabido que el rubro de las manipuladoras de alimentos somos como, ¿cuál es el término que ellos usan? Rudas, Mm. somos bastante rudas y mira, y personalmente, a mí me da una lata tener que hacerle un paro y una movilización a un gobierno que nosotros mismos pusimos ahí. Entonces, Bueno, y queremos una continuidad, claramente, pero había una incompetencia increíble. que, que claro, que lamentablemente, pucha, yo podré tener mucho, no sé, política o podré tener mucho lineamiento con algún u otro partido, pero yo me debo a mis bases y mis bases hoy día son las que lo están pasando mal. Hoy Lo- día son las que necesitan soluciones, entonces, y no creas que ha sido un tema que no se ha conversado. Nosotros dentro de las organizaciones tenemos dirigentes bastante políticas y esto a lo mejor no se produjo antes justamente por lo mismo, porque mm, creíamos en que se iban a hacer valer cosas, creíamos que se iba a entender el contexto de lo que queríamos y que no nos iban a orillar a esto, porque claramente nos orillaron a esto, claro, ¿ya? Y nosotros tenemos que responder, si yo siempre he dicho, acción, reacción. Y aquí no hubo ninguna acción, a nadie le interesó que se cumpliera lo que habíamos firmado, a nadie le interesó que nosotros perdiéramos credibilidad frente a lo que nosotros estábamos anunciando. A nadie le interesó que las empresas siguieran haciendo lo que quisieran y siguieran lucrando. A nadie le interesó que nuestra gente lo estaba pasando mal, que no tenía insumos, que estaba con sobrecarga laboral. Son muchas cosas, pero son también muchas. lo que usted señala de la relación gobierno CUT o gobierno sindicato, digamos, es también un tema complejo porque la inexistencia en el discurso oficial de la clase trabajadora, ¿cierto? De los trabajadores, se debe precisamente a que el mundo sindical perdió la independencia política. Exactamente, Y como perdió la independencia política y está sometido a los dictámenes de este u otro gobierno, es así un es, proceso que empieza el año 90 con la idea de que estábamos en transición y que la democracia era frágil, y cualquier olita que se le hiciera a Elwin podía volver un golpe de Estado, que sea los milicos y el fascismo, toda la cosa. Entonces, exacto, el sindicalismo perdió su autonomía, su independencia de clase, y, y fue sometido. Y como fue sometido, ¿cierto? Hoy día prácticamente no existe como parte fundamental de la sociedad, no existe. exactamente. Y en México, por ejemplo, han habido varias huelgas del área de la educación y ellos levantan una consigna que es muy importante en este contexto, que es gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. ¿Ya? Y eso es fundamental, ¿ya? Porque eh, más allá del signo político, a nuestro juicio, de la página, digamos, nuestra, del año 90 hasta ahora ha habido una continuidad de gobiernos pro empresa, ¿ya? Pro empresarial. De hecho, Chile ha firmado más de 60 tratados de libre comercio, el TPP-11 entre ellos, ¿ya? Y si le ponen al frente 20 nuevos TLC, lo van a firmar a ojos cerrados, sin importarle lo que estén firmando, ¿ya? Eh, y eso tiene que ver con el trabajo precario, ¿cierto? Tiene que ver con que ya han pasado 30 años de esta larga transición y la clase trabajadora no tiene ningún derecho,
cero derechos. Yes. Entonces, yo creo que también es bueno que se inicie un proceso de recuperación de esa independencia de clase, ¿ya? Cosa que los demás trabajadores vayan recuperando su conciencia de clase Claro, y que no se crean clase media, sino que clase trabajadora, ¿ya? Entonces, es un proceso complejo. ¿Mm? Ahora, sí, cuando, cuando ustedes van a paro, eh, la actividad escolar se interrumpe, así es, ¿cierto? Las clases ya no son las mismas y obviamente no hay clase porque no hay almuerzo. exacto, Claro, la jornada llega hasta la mitad, ¿no? claro que sí. Los chiquillos felices, ¿cierto? Porque se van a pololear. Eh, fantástico. Entonces, sería dispararse en un pie que las autoridades no lleguen a un acuerdo y fuercen un paro indefinido. Porque no solo Exacto, tendría a ustedes en la calle, sino que también a los estudiantes y a los apoderados todos enfurecidos porque no saben qué hacer con sus niños. claro que sí, claro que Ojalá. sí. De hecho, dentro de la estrategia y de la gente que se ha comunicado con la gente que está coordinando todo esto, hay varios centros de alumnos, pero, pero por el momento agradecidísimas del apoyo. Los chiquillos siempre nos van a apoyar ahí, nos van a mirar y todo, pero, pero creemos que de principio em, nosotros, porque también nosotros controlamos, a pesar que es una masa gigante, nosotros controlamos el tema de cómo sea el contexto de la movilización, y si sumamos más em, organismos, por decirlo de alguna manera, se nos puede ir de control. Y en eso somos bastante responsables frente a cuidar que sea una movilización y una marcha limpia. Nosotros, de hecho, nunca hemos pedido permiso para marchar y marchamos igual. Y ahora tampoco pedimos permiso y vamos a marchar igual, porque Ya, somos hartas, somos mujeres, somos respetuosas, entonces cuidamos harto de que se dé un contexto de una marcha sin que no ensucie lo que realmente estamos solicitando. Somos puras mujeres grandes, algunas van obviamente con sus niños, porque no tienen dónde dejarlo, entonces somos celosas de eso. Y bueno, esperamos que esto haga eco en quienes nos tienen que escuchar, que se tomen las medidas. De hecho, tenemos a toda la autoridad llamando a las diferentes presidentas de las organizaciones. Hicimos un pacto de no responder, no vamos a responder nada hasta después de la movilización, porque nos vamos a movilizar, necesitamos expresarnos. ya. En todo caso, eh, pocos saben esto, ¿eh? Y es bueno que se difunda a los cuatro vientos. Eh, hay un decreto, una ordenanza, decreto, no sé cuál es el nombre preciso, en la gobernación, ¿ya? Antigua intendencia, ¿Ya? cuando se pedía permiso para las marchas, ¿cierto? Eso está regulado. Pero lo curioso, que en ese documento que regula eh, las marchas no se autorizan, se avisan. Ese documento consta de 3 artículos y en ninguno de los 3 artículos dice que las marchas se autorizan, sino que dice expresamente que se avisan, ¿cierto? Y se coordinan con las autoridades. Claro, Pero, y por tanto, cuando los pacos reprimen una marcha no autorizada, es totalmente ilegal.
porque basta con que el sindicato, la confederación, los estudiantes avisen que van a marchar y tienen el derecho de marchar sin ser interrumpidos. Y se coordina con la intendencia porque lo que ve la intendencia es el tema del tráfico, claro. para que no se obstruya el tráfico. Pero la intendencia no puede legalmente prohibir una marcha. Mm. ¿Ya? No, Una no, prueba, no puede tampoco no autorizarla. Y lo curioso que ese documento fue aprobado en el tiempo de Pinochet. ¿Ya? mira, ¿Sí? El año 83, 84 por ahí. Y hace 3 o 4 años atrás hizo una modificación, pero se mantuvo la esencia en que la intendencia o la gobernación coordina la marcha, pero se supone que la marcha ya está autorizada porque existe el derecho humano a la manifestación y a la disidencia. Por tanto, el resguardo de los pacos, ¿cierto?, es acompañar la marcha y claro, controlar que la marcha no trompe el tráfico, qué sé yo, y que se desarrolle en forma normal. claro. Por lo tanto, lo que ustedes hacen, ¿cierto?, está preciso. Ustedes no tienen por qué ser autorizadas, ¿cierto? Y está bien que se tomen las calles sin permiso. O sea, sin. Claro, ustedes avisan nomás y se toman la calle. ¿Eh? Claro. Ahí vamos a ver cómo nos va, po. Mm. El 13 le contamos. Ojalá que bien. Así que, no, así que esperamos tener una gran movilización y que esto muestre, lo que queremos es que ellos vean que hoy día no hay segregación. Hoy día el rubro de las manipuladoras estamos unidas nos costó harto ponernos de acuerdo por algunos puntos específicos y esos son los que vamos a defender en conjunto y creo que en algún momento se generó una pseudo división en el rubro que dejó avanzar estos incumplimientos y hoy día primero tenemos que mostrarnos unidas para que no haya lugar a que nos hagan dobles propuestas, dobles interpretaciones, o sea, hoy día necesitamos que nos vean juntas primero, creo que eso es súper importante. Estratégicamente creo que es súper importante que la autoridad nos vea todas juntas. Y de ahí va a ser diferente el contexto de la conversación, porque si bien teníamos mesas a nivel nacional en donde estábamos todas, era clara la división. Y de eso tenemos que hacernos responsables. Y cuando divide para gobernar, en este caso funcionó a la Ya. perfección. Así que, primero mostrar la unidad y después ver cómo vamos a avanzar en los proyectos que tenemos y en el petitorio que tenemos. Así que eh, es lo que queremos mostrar a todos. Estamos terminando la entrevista. Le quiero Yo, agradecer enormemente con lo que usted nos ha contado, nos ha explicado. Esperando que le vaya excelente en el paro del día 12 y esperando que el día 13, cuando se sienten con la autoridad, el señor Cataldo tenga la gentileza de explicarle por qué no han cumplido los acuerdos y ojalá que se ponga rojo de vergüenza, eh, aunque sea de vergüenza, y morado. ¿Ya? sí, Y pues, aprovechar bien esta oportunidad de nombrar a los sindicatos y confederaciones que están convocando el paro. Está la confederación Confetrap, eh, Confederación Confetrap, ¿sí? La federación FEMACH, la la FMA, federación, la federación MAFECH, la exacto, federación UNAMA, la federación FENACIM, la federación UMAFECH, la federación del Mar a Cordillera, la federación FEDEMA, la federación FEDSINAINTER, Inter, sí,
¿Ok? La Federación FENAMA, el sindicato Nicanor Parra y el sindicato CIMAE. exactamente. ¿Ya? Y Así creo que, que hoy día, al término del día, teníamos varios sindicatos no federados ya también sumándose a esta paralización, así que y vamos esperemos con todo. también que el Colegio de Profesores también se digne a apoyar, ¿cierto? Por lo menos con alguna declaración, ¿eh? que tanto gusta en hacer. Y Mm, también que las asociaciones de padres apoderados se sensibilicen, ¿cierto? Y también apoye este paro y que entiendan que aun cuando los padres apoderados se pueden incomodar, molestar a algunos, ¿cierto? Esto va en beneficio de sus niños por también. supuesto. Y bueno, que tengan una buena jornada, tómense todas las calles que quieran, todas las plazas, ¿cierto? Y no en todas las ciudades, eh, y que conquisten todas sus demandas, exigencias, ¿eh? Y exijan todo lo que tengan. Un compañero me decía, él era dirigente de la construcción, y me decía, eh, con el patrón no se negocia, se le exige. ¿Ya? Entonces, esa cosa de la negociación colectiva está mal. Uno no se sienta a negociar, uno se sienta a exigir. ¿Ya? Y, Exacto. y tiene mucha razón, mucha razón. Ojalá que la exigencia sea tan buena, ¿ya? De forma ruda, como dicen algunos, como usted decía, ¿cierto? Así Eh, nos dicen a nosotros porque somos rudas, claro, claro. Yo me acuerdo de la marcha que hicieron el año pasado, fue hermosa. ¿cierto? Claro, hubo un corte, hubo cortes simultáneos también. Sí, Claro, en Santiago, en el 14 La Florida, en Quilín, Vespucio, fue exacto. como en 4 puntos. Fue previo a la movilización. Claro, claro, al día siguiente fue la marcha Exacto, nacional que también llegó a La Moneda. claro que ¿No? sí. Claro, y ojalá, bueno, ahí tienen experiencia que pueden repetir, pero el corte de día, Sí, eh, llaman la atención sí, yo creo que sí. si ustedes cortan simultáneamente varios puntos, el ministro Luis Cordero va a estar feliz. ¿Eh? Va a estar feliz porque va a poder estrenar su ministerio. ¿Eh? Claro, sí, lo vamos a evaluar. Lo estamos evaluando porque de hecho hoy día tuvimos un punto de prensa y Mm, teníamos varios periodistas convocados, bueno, y nosotros sabemos que no llegan, si ellos no llegan claro, a los puntos de prensa, pero sí pudiesen, obligatoriamente llegan un lunes en la mañana a las 6 de la mañana cuando estamos en todos los lugares sí. de la región. Así que hay que No, llamar la atención. esos cortes fueron fabulosos. Todos. Sí. La felicito. No tuve la oportunidad la vez pasada de hacerlo. Hoy día lo hago, una vez pasado, pero lo hago. Y bueno, adelante con toda la fuerza. Gracias, Muchas gracias a ustedes. gracias. Un gusto, que estés bien. Hasta Chao. luego.